Por ejemplo, si yo quisiera verificar el rendimiento, si yo quisiera analizar el rendimiento microbiano, ¿qué pudiera monitorear? ¿Qué pudiera monitorear con qué? ¿Qué puedo monitorear con qué? Por ejemplo, si estoy teniendo una bacteria que me está dando un producto, por ejemplo, en una fermentación, piensen que estamos trabajando en una fermentación y yo quiero conocer el rendimiento, ajá, ¿qué puedo monitorear en la fermentación? ¿El sustrato consumido? No. Podemos analizar el sustrato consumido, muy bien, por ejemplo, puede ser glucosa. ¿Qué otra cosa puedo monitorear? La velocidad de crecimiento. No, eso más adelante lo podemos monitorear. Pero otra cosa que nos puede permitir saber eh, el rendimiento. Y además, esas razones de cambio, esas proporciones nos pueden dar indicativos de en qué momento debemos frenar la fermentación, en qué momento en qué momento sabríamos que estamos en una fase de crecimiento exponencial de la bacteria, en qué momento sabríamos que estamos en el clímax de producción. ¿Qué puedo monitorear? Por ejemplo, puedo monitorear, como dijeron, el consumo de sustrato y lo puedo relacionar con la velocidad de producción. Por ejemplo, puedo conocer la formación del producto. Puedo monitorear el consumo de sustrato y formación de producto. A los primeros momentos de la fermentación, por ejemplo, vamos a obtener un consumo de sustrato y una mínima cantidad de producto, si no es que no tenemos producto. A lo mejor el producto resulta luego de que adicionemos a la célula cierto eh, inductor, ¿no? Por ejemplo, si queremos que una bacteria sobreexprese una proteína, ¿qué tendríamos que hacer? Piensen que tenemos Escherichia coli, piensen que esta célula ya está transformada, piensen que ya está adaptada a las condiciones de trabajo. Crecemos a la Escherichia coli en un bioreactor porque queremos vender proteína, una proteína de interés. Ya toda la biología molecular ya la hicieron, ahorita ya estamos en el proceso de escalamiento. A los primeros instantes, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar cómo la bacteria empieza a tener su etapa de crecimiento microbiano. En ese momento en el que las bacterias empiezan a multiplicarse una a la otra, ¿va a haber sobreexpresión de proteína? Jóvenes, ¿hay sobreexpresión de proteína? Nuevamente anoten su nombre y número de matrícula, por favor. Y los jefes de grupo, por favor, les encargo la asistencia. Ajá. Sí, doc. Me decían entonces, al principio, cuando esté creciendo la bacteria, ¿voy a tener proteína? ¿Sí o no? Cuando apenas está en la fase cuando se aclimata, no, porque no es como que se estén así produciendo y generando el producto. Ni aunque estén en la máxima, en el esplendor de producción. A ver, en sus clases de biología molecular, ¿qué se necesita para que un se exprese? Hacer competitiva a la bacteria.
Pero No, si ya lo dije. cuidado, dije, para que exprese el gen de interés, una bacteria no te va a producir proteínas si no tiene necesidad de producirla. Y menos si es una proteína que es a lo mejor humana. No, o sea, la célula es inteligente. No te va a producir algo que no ocupa. ¿Qué necesita para que empiece a producir? Entonces necesitamos adecuar el entorno para que se vea como la Bueno, para que se dé la necesidad de expresión. producirla. Exactamente. Cuando hablamos de ingeniería de proteínas, si requieres que empiece la producción de proteínas en la bacteria, utilizas, por ejemplo, un inductor. Por lo regular se utilizan polisacáridos. Unos ocupan lactosa, otros ocupan glucosas, o polímeros polímeros de un polisacárido más grande, que son los que permiten darle la orden a la célula para que éste empiece a sobreexpresar la proteína de interés. Entonces, vean ahí que al principio estamos monitoreando el crecimiento de la bacteria, pero no tenemos producto. Entonces, ¿hay qué pudieras hacer para verificar el rendimiento en aspectos de en qué momento es correcto o apropiado empezar la sobreexpresión de proteína? ¿Conviene ponerlo al inicio? ¿Conviene hacer una sobreexpresión al inicio? O sea, aquí coloco a la bacteria y luego le coloco el inductor para que empiece a sobreexpresar proteína. ¿Es correcto? ¿Se debe hacer eso? ¿Qué pasa si una bacteria empieza a producir proteína en gran cantidad? Obviamente, quizá esta proteína se crezca en el citosol, ¿no? Dentro de la membrana. Como está sobreexpresado, ya le diste el químico para que empiece a sobreexpresar proteína, va a haber mucha demanda de proteína en el interior de la célula. Como defensa, ¿qué va a hacer la proteína? ¿Qué va a hacer la célula? ¿Qué va a hacer la célula como defensa? Si tenemos una demanda de proteína en su interior, ¿qué va a hacer? Ay, Diosito, biotecnólogos, ¿qué va a hacer? Va a activar proteasas. Va a activar proteasas, va a cortar a la proteína. ¿Nos conviene que corten a la proteína? No, pues no, porque pues es lo Pues que queremos. no, La porque es lo que proteína. queremos. Queremos el máximo rendimiento. Colocar el inductor al inicio no conviene. Además, un inductor es caro. Lo que se tiene que hacer es, una vez que tienes a las bacterias transformadas, que ya colocaste el plásmido con el pedazo, ya colocaste el plásmido de interés, donde va a contener tu segmento de DNA, tu gen que codifica una proteína en particular, la que quieras, y lo colocas dentro de la bacteria lo apropia, y muchos de estos plásmidos traen ya resistencia a antibiótico. Entonces, en tu medio de cultivo, creces a la bacteria con el antibiótico, porque nada más va a crecer aquella que es resistente al antibiótico. Entonces, al principio empieza a haber crecimiento microbiano, pero no producto. En esa parte nos convendría analizar, por ejemplo, rendimiento quizá de CO2.
con respecto a sustrato, porque aquí la bacteria está consumiendo sustrato, pero está produciendo CO2. Pudiéramos monitorear la velocidad de formación del CO2 versus el consumo de sustrato. Si correlaciona, en este punto tenemos a lo mejor un sano crecimiento microbiano, porque los índices de consumo de sustrato con respecto a la producción de CO2 debe correlacionar con mis experimentos previos, donde muestran que ese índice en ese intervalo me debe dar si la cinética está, si el crecimiento microbiano está creciendo apropiadamente. Un disturbio en esa razón de cambio me puede decir a lo mejor que tengo mucho consumo de sustrato, pero poco CO2. Quiere decir que a lo mejor tengo crecimiento ahí de otro tipo de bacterias. Hongos, se me contaminó por otra cosa. O si tengo una sobredemanda de CO2 y poco gasto de sustrato, sí que tengo muchísimas bacterias anaeróbicas que están ahí dentro, pero que no consumen el sustrato como glucosa. Entonces tengo más más microorganismos que no deseo tener. Esos son rendimientos son parámetros que me permiten a mí saber si el crecimiento microbiano en el bioreactor va en buen camino. Otra de las cosas es que, ok, estoy teniendo un sustrato, puedo monitorear, por ejemplo, como medio mencionó Asa, a lo mejor no estrictamente la cinética de crecimiento microbiano, pero sí a lo mejor verificar si el microorganismo se está multiplicando. Si no veo su consumo de sustrato, es indicativo que el microorganismo no se está multiplicando. Pero ¿qué tal si sí veo que hay algo que se está multiplicando, pero no es la bacteria? ¿Cómo sabríamos que no es la bacteria? Bueno, quizá porque si el sustrato que le estamos colocando al medio es selectivo, entonces la bacteria de interés solo consume ese sustrato. Si la bacteria no se está multiplicando, no hay consumo de ese sustrato. Pero si yo a lo mejor analizo la dispersión óptica, tomo una pequeña muestra, voy al espectrofotómetro, leo a una UD de 600 y veo que la dispersión óptica aumenta, está raro, porque está incrementando la biomasa, pero no hay consumo de sustrato. Eso me está indicando que a lo mejor hay otra cosa que está creciendo que no me importa qué es. Entonces ahí claramente no puedo monitorear, por ejemplo, producto. ¿De acuerdo? Pero va a haber un punto en donde yo veo la cinética, ahorita vamos a ver más adelante, un punto en la cinética donde las células están en su esplendor de multiplicación, jóvenes. Entonces ahí a lo mejor es un buen momento para colocar el inductor. Y entonces esa cantidad de bacterias que tengan ahí empiezan a producir proteína. Y entonces voy a seguir monitoreando a lo mejor sustrato y ahora producto, que es el que me interesa. Cuando vea un retardo de producto, ahí suspendo. Porque aquí sí que las bacterias ya no se están multiplicando. Llegamos a la última fase del crecimiento victoriano. Ya no se están produciendo. Y me conviene ahí parar la reacción. ¿Por qué? Porque dejar mucho tiempo a las proteínas en las células puede causar que sufra proteólisis, ¿no? Una vez que dejo de producir, corto, suspendo la reacción y rápido hago el procesamiento, hago el lisado de las bacterias para obtener el producto de interés. Estos monitores, estos parámetros, para eso me ayudan, para saber en qué punto voy, cómo van creciendo los microorganismos de interés y en qué punto puedo empezar o no a monitorear un producto. Aquí, por ejemplo, si estamos hablando de la fermentación, ahí conforme las bacterias crecen, empiezan a producir, por ejemplo, etanol, porque es parte de su proceso metabólico. Este es parte del proceso. Es natural que las bacterias o en las levaduras o lo que sea que están haciendo la fermentación, pues es parte de su proceso natural fermentar.
parte de su proceso natural, producir etanol. Entonces ahí desde el inicio empezamos a ver producto. Entonces ahí quizás sí me convenga hacer una relación sustrato-producto. Pero vamos a suponer que ustedes trabajan en biotech y a lo mejor ahí no les interesa a lo mejor producir proteína. Lo que hacen ahí es que te venden cepas de bacterias con características super wow. A lo mejor hay unas cepas de Escherichia coli que son excelentes para producir proteína y otras células, otras líneas celulares que son excelentes para producir DNA. Les toco la puerta a ustedes con Biotech y les digo, ¿sabes qué? Yo trabajo en un laboratorio de biología molecular y lo que voy a hacer es que voy a amplificar DNA. Tengo por ahí un segmento de DNA de humano, me interesa una hormona, porque la hormona lo que hace es a lo mejor activa por ahí algo de la ruta del glutatión, perdón, algo de la ruta del glucógeno, hace algo chido con la diabetes. Me interesa trabajar con esta hormona, ya encontré el segmento de DNA que codifica esta hormona y deseo introducir este DNA pues en el plásmido para crecerla en bacterias y estas bacterias al final me den mucho de este DNA transformado, lo pueda extraer y ya este DNA extraído lo coloco en otro tipo de línea celular, que a lo mejor ahora son bacterias con capacidad para sobreexpresar mucha proteína, se lo coloco a estas otras y obtengo mucha proteína. Voy con ustedes y les digo, necesito cepa celular que me recomiende para que yo pueda obtener mucho DNA, altos rendimientos de DNA. Entonces lo que ustedes me van a proporcionar son bacterias que me permiten obtener altos rendimientos de DNA. Ok, para que tú me puedas dar ese tipo de bacterias, a lo mejor tú ya las creciste, las acondicionaste, las aclimataste. Yo te pido un lote. Me das a lo mejor, como los kits son muy caros, me das 10 tubitos de 100 microlitros cada uno, a lo mejor es pequeñito, pero tu empresa es grande y puedes producirlo y venderlos a muchos lugares más. Y tienes un bioreactorcito pequeñito, bien controlado, en donde a lo mejor puedas producir hasta a lo mejor 10 gramos de bacterias. Una cepa extremadamente pura, porque tú lo vendes en microgramos. Ahí no estás obteniendo un producto de esas células. Ahí simplemente, ¿qué estás vendiendo? A las células. Pregunto yo, ¿cómo pudieras monitorear que las células están creciendo por buen camino? Ojo, vas a vender células. ¿Qué vas a vender? Vas a vender a estas bacterias, las vas a vender en la fase de inicio, en la fase de elongación o en la fase de letargo de la cinética de crecimiento victoriano. O sea, ¿me vas a vender células viejas? ¿Células jóvenes? ¿Qué vas a vender? Pues tendrían que ser las jóvenes, ¿no? Porque en todo Jóvenes. caso las que están ya viejitas ya no servirían para qué? solamente. Ya cuando lleguen a crecer, ya que me tienes que vender célula en la fase de crecimiento exponencial. Entonces, ¿qué te interesa ahí? Que hay un excesísimo de consumo de sustrato y un rápido crecimiento de la OD, dispersión óptica. Entonces, ¿qué vas a monitorear? La OD y el sustrato. Y ese será el rendimiento. Cuando tú encuentres ya obviamente cuando tú ya vendes esto, ya tienes valores de la relación entre Rx y Rs, estamos hablando de la primera, Rx, Rs, ya tienes valores establecidos. Tú ya sabes en qué numerito te tienes que parar. Conforme se hacen estos análisis, ya llegamos. Ahí paras la reacción y frenas a las bacterias. Las frenas. ¿Okay? Por eso muchas de estas bacterias se venden en hielo seco, sobre hielo seco o nitrógeno líquido, porque las frenas. Frenas su rápido crecimiento. Ahí lo detienes.
y eso ya lo vendes. Entonces ven ustedes que los rendimientos están en función de la necesidad del proceso. ¿Sí? Ya vimos 3. O monitoreas crecimiento bacteriano o sustrato en función de producto, sustrato en función de producto, o puede ser una propiedad del crecimiento microbiano, como la dispersión óptica, en función del sustrato, en función del producto, o de algún otro parámetro propio de la bacteria. Demanda de oxígeno, demanda de producción de CO2, etc. ¿Sí queda claro esto, jóvenes? Sí, Doc. Ok. Esto ya debe de quedar clarísimo, ¿eh? Clarísimo, por favor. Bueno, entonces ahora puedo también entender, lo anterior me sirve porque puedo monitorear mi bioproceso. Lo anterior es útil porque lo puedo monitorear. Pero si ya somos ingenieros, ustedes, y pueden analizar qué tan bien se comporta ese rendimiento en términos entálpicos, ¿por qué nos importa mucho la entalpía? Porque la entalpía es la entrega de la eficiencia de tu proceso. Entre mejor sea tu rendimiento entálpico, más optimizado es tu bioproceso. Debemos entenderlo y tenemos que dejarlo claro. Ustedes como ingenieros se dedican a optimizar procesos. Quien se supone que cuando egresan de la carrera tienen la capacidad de poder optimizar un proceso, ¿sí? Pueden hacerlo en términos de rendimiento. Es lógico. Entonces, el rendimiento entálpico lo vamos a asociar en términos de rendimiento. ¿Cómo lo vamos a trabajar cuando se trata de biomasa? Cuando se trata de biomasa lo vamos a relacionar en términos de la cantidad de gramos de biomasa por kilocaloría generada. Ese índice, esa razón, es el rendimiento entálpico. ¿Cómo lo podemos calcular? Bueno, puede ser en función del rendimiento, por ejemplo, del crecimiento microbiano respecto al sustrato sobre la entalpía de combustión del sustrato menos el rendimiento mismo del crecimiento microbiano en función del sustrato por la entalpía de combustión del material celular. ¿De acuerdo? Por lo regular, el rendimiento entálpico es menor a 1. Si estamos hablando en valores puntuales. Entre más se acerque a 1, es que tu rendimiento es óptimo. Es óptimo. ¿De acuerdo? Otra forma de que podemos asociar esta ecuación es linealizándola, como en este caso. Surge la necesidad a veces de linealizarla, porque si ustedes aplican aquí un proceso de linealización, podemos encontrar a la entalpía como la pendiente, a lo mejor, de un bioproceso. Entre más acercada esté a la pendiente, pues más acertados será nuestra predicción de entalpía. ¿De acuerdo? Obviamente, como estamos hablando de un proceso entálpico, pues este proceso entálpico resulta de un balance de calor, porque es el calor a presión constante. Si estamos hablando de un crecimiento aeróbico que necesita demanda de oxígeno, ¿cómo lo podemos hacer? Pues por una diferencia de el calor generado por los gramos de sustrato oxidado, que es o sea, la entalpía de combustión del sustrato, calor generado por los gramos de sustrato oxidado, o sea, el gasto de sustrato, menos el calor de combustión de las células producidas a partir del sustrato.
Esa diferencia nos va a dar el calor generado por gramo de sustrato consumido en la fermentación que produce las células. ¿Sí? Por ejemplo, en la producción de etanol, y eso nos va a dar CO2 y agua como parte del proceso de fermentación, si estamos hablando de un crecimiento aeróbico. ¿De acuerdo? Si no estamos hablando de una fermentación o la fermentación es incompleta o completa, por ejemplo, donde no es necesariamente fermentación, entonces el delta G, ese delta H, que es el calor generado por sustrato consumido, sería solamente asociado a la producción de CO2 y agua. ¿Sí? En el caso de que, por ejemplo, la glucosa salga como CO2 y como agua en un proceso de oxidación completa. ¿Sí? Si estamos hablando de una fermentación, entonces la glucosa no sale como una combustión completa. Ahí la glucosa sale como etanol, CO2 y agua. Por eso aquí se hace énfasis con respecto a la fermentación. ¿Sí queda claro esto? ¿Queda claro esto? Ay, respóndanme. Si tienen dudas, por favor, externenlas. Ay, dice Francisco. Bueno, factores que afectan la interacción célula-medio ambiente. Para que consideremos también parte del proceso entálpico, para que pues, también consideremos el rendimiento entálpico, tenemos que considerar muchos aspectos que van a permitir el óptimo crecimiento de la célula. Hay varios. Cuando hablamos de células, cuando hablamos de bacterias, no nada más podemos asociarlo a una sola cosa. Cualquier perturbación ambiental o inclusive en la vecindad en las bacterias va a afectar o va a verse reflejado en el crecimiento de estas bacterias. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos decir, por ejemplo, en aspectos ambientales? Pues son varias. Puede estar asociado a aspectos multicomponente. Cuando hablamos de aspectos multicomponente, quiere decir que se requiere o es necesaria a lo mejor la participación o que se involucra a más de una sola variable. Por ejemplo, podemos tener varias cantidades de sustratos a los cuales las células afín. Por ejemplo, depende de la cantidad de minerales, la cantidad de sustrato adicionado, la demanda de gases, etc. También se puede ver afectado si suceden reacciones en solución, que esto no se recomienda, pero puede suceder. Por ejemplo, pudiera darse el caso en el que durante el transcurso del crecimiento bacteriano, el pH del medio se acidificó como resultado a lo mejor de que la bacteria empezó a dar la producción de ácido cítrico, ácido láctico, por ejemplo, o tenemos producción de un tipo de producto que pueda modular o modificar el pH. Cambios abruptos de pH pueden ocasionar reacciones colaterales, por ejemplo, que ciertos sustratos sean sensibles al pH y que puedan reaccionar con otro componente del medio y esto haga que ese componente, que ese sustrato ya no sea accesible a la célula o bien que ese compuesto sea inclusive tóxico a ella. Equilibrios ácido-base siempre los vamos a tener. Es importante entonces, por ejemplo, que el pH del medio, que el pH del bioproceso siempre sea conocido y que se trabaje en el intervalo óptimo de la bacteria. Hay bacterias que tienen un rango de pH de trabajo.
se procura que si se trabaja, pues se tenga que hacer en el rango de pH en donde la célula es óptima. Aquí una pregunta a ustedes. ¿Cómo puedo saber si una bacteria trabaja a cierto pH? Por ejemplo, encontraron ustedes una bacteria muy interesante que crece en los suelos. Esta bacteria que crece en los suelos, de acuerdo a sus estudios, microbiólogos encontraron que es una bacteria aerobia, que es una bacteria a ver, los suelos más o menos habitan, bueno, sí, pues gram positiva, por ejemplo, que es rica, y monitorearon el pH del suelo y más o menos trabaja entre 5.5 y 6.5. Cuando lo llevaron la muestra de suelo y lo colocaron en un medio de cultivo rico en multicomponente porque quieren que crezca todo lo que sea, incluyendo su bacteria, se dieron cuenta que la bacteria no crece. ¿Qué es lo primero que harían? Que ese es un problema muy grave de cultivos de suelos. A veces cuando se pretende hacer el cultivo de los suelos, resulta que muchas de las bacterias que son endógenas del suelo no crecen. ¿Cuál es una de las posibles razones? Podría ser el medio en el que se sembró, o en el Muy que bien. se puso. Por ejemplo, fue un medio muy universal. No era un medio selectivo, fue un medio universal para que justamente exista más oportunidad de que esta célula en particular crezca. ¿Qué otra cosa pudieran sospechar? ¿Temperatura? Pudieran sospechar de la temperatura. La temperatura en la que se extrajo el suelo es árido, más o menos está en 40 grados centígrados, a 15 centímetros del nivel del suelo. Si está a 15 centímetros del nivel del suelo, bueno, los que van a tomar toma de muestras de suelo, además de tomar la toma de muestras y toma de pH, verifican conductividad y verifican también la temperatura del suelo. Vamos a suponer que en el laboratorio, cuando crecieron el microorganismo, lo trabajaron en condiciones de temperatura del suelo, que serán unos 30 grados centígrados. Pero la bacteria sigue sin crecer. ¿Qué otra cosa puede ser? La cantidad de nitrógeno. Puede ser cantidad de nitrógeno. ¿Eso cómo lo podemos compensar? ¿Para qué la bacteria necesitaría el nitrógeno? ¿Para qué la bacteria necesita nitrógeno? ¿Para qué los microorganismos necesitan nitrógeno? Nosotros, chicos, ¿para qué necesitamos nitrógeno? Para generar proteínas. ¿Para generar pH? No. No, proteínas. ¿Para generar qué? Proteínas. El pH Ay, es estoy apagada. el amoníaco es esencial porque no nada más tenemos nitrógeno en las proteínas. ¿Dónde más tenemos nitrógeno? En el aire, ¿no? No, claro, me refiero como componente importante de nosotros. ¿Dónde más tenemos nitrógeno? Tenemos en las proteínas. ¿Qué otro componente celular, qué otro componente importante, qué otra macromolécula tiene nitrógeno? ¿Los ácidos ribonucleicos tendrán nitrógeno?
La- sí, por las... Bueno, sí, esos tienen. ¿En dónde está el nitrógeno en los ácidos nucleicos? En las bases, En las bases, ¿verdad? Y podemos tener ADN y ARN, y los dos tienen nitrógeno, ¿verdad? Entonces, para que una bacteria se reproduzca, es obvio que necesita nitrógeno, una base de amoníaco en el medio de cultivo. Muchas veces las bacterias tienen la maquinaria para poder extraer el nitrógeno, que no necesariamente se tiene que burbujear amoníaco, porque muchas bacterias no tienen la capacidad de fijar amoníaco. Lo que hacen es que lo obtienen como productos de descomposición de otros. Muchas bacterias que crecen en suelos se alimentan de compuestos en proceso de degradación de animales o de organismos superiores. Ahí es donde pueden obtener el amoníaco. Por ejemplo, de aminoácidos, ¿verdad? Pueden ser de aminoácidos, o inclusive algunos fertilizantes a base de nitrógeno pueden ser utilizados por las bacterias. Por eso hay muchas bacterias que sobreviven en medios de suelos tratados. Pero también habría que analizar el pH, encontrar, por ejemplo, si van ustedes a crecer una bacteria de un suelo y no conocen nada de la bacteria, lo que tienen que hacer es dosificar las muestras de suelo y crecerlas en diferentes rangos de pH, diferentes rangos de temperatura, diferentes composiciones de sustratos, para tratar de que la mayoría de las bacterias crezca en diferentes pHs. Y en donde creció tu bacteria de interés, entonces por ahí va la optimización de las condiciones para el crecimiento de tu bacteria. Entonces vean que son varias cosas. Hay que jugar con pH, temperatura, cambios de propiedades reológicas, por supuesto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el medio de cultivo se hace como resultado del crecimiento viscoso? Que a lo mejor se creció un hongo ahí, porque pues, es una muestra de suelo. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Pueden también crecer hongos. U otros sí, organismos cuando superiores son de muestras de suelos. que pueden afectar a las propiedades reológicas y que estas a su vez pueden cambiar la densidad del medio, y a la hora de cambiar la densidad del medio pueden verse afectadas ciertas bacterias sensibles a estos cambios. La producción de gas también, muchas de las bacterias son aerobias, pero a 15 centímetros ya podemos encontrar inclusive algunas bacterias que sean anaerobias. Y si la célula de tu interés es anaerobia, pues es claro que la producción de oxígeno, de gas, puede modular o afectar muchas de las enzimas que pueden ser reguladas por ellos. Población celular. Nuevamente estamos hablando de multicomponente, heterogeneidad en cada célula individual. Es obvio porque vamos a tener, quizá no vamos a tener una célula, vamos a tener de diferentes tipos. Va a haber una gran cantidad de reacciones múltiples. Hay muchas bacterias que para poder asimilar los nutrientes del suelo excretan enzimas que salen de ellas para poder fijar y hacer reacciones de tal suerte que ese sustrato que encontraron ya sea más accesible a ellas. Esa reacción puede producir otros compuestos que pueden ser tóxicos para otras células. O bien, pueden ser mecanismos en el sentido de que una célula, al sentirse atacada por otras células vecinas, puede activar sistemas de protección como modular el pH en su entorno, puede generar la activación de la producción de ciertos compuestos tóxicos que afecten a otras bacterias, a otros organismos que están creciendo a la par. ¿Sí? Entonces son varias cosas. Hablar de una muestra de suelos, así nomás por simple que parezca, no es trivial. Actualmente, jóvenes, esto es difícil. Tratar de, inclusive, extraer DNA del suelo para poder analizarlo y poder conocer
todas las células endógenas que crecen en una muestra de ellos. ¿Sí? Extraer DNA de una muestra de suelo no es nada sencillo, no es nada trivial. Los procedimientos que se ocupan, por ejemplo, para la extracción de DNA, que es el clásico SDS, utilizar a lo mejor pequeños golpes mecánicos para poder hacer más accesible el SDS a la porosidad de la arcilla, que es un componente importante para el suelo, a los ácidos húmicos, que son componentes esenciales para los suelos, hace muy difícil a estudiar el DNA. Y estos procedimientos que a lo mejor son inclusive hasta de alguna manera agresivos, rompen fácilmente las hebras de DNA y en vez de tener todo un genoma completo de la bacteria, ahora tendrás fragmentos. Entonces, extraes información, pero no completa. Entonces, no es sencillo. O sea, tratar de purificar una enzima, una bacteria que haga cosas guau de una muestra de suelo, la verdad requiere, pues, tiempo de investigación, mucho. Y hacerle las pruebas para tener un perfil cinético ideal, estamos hablando de palabras mayores, ¿sí? Por eso muchas veces las empresas que se dedican a la venta de microorganismos, pues no te van a andar revelando sus secretos, o no te van a andar diciendo, mira, se hizo así, se hizo allá, o te van a decir todos los secretos. Ustedes han trabajado con kits de biología molecular, no sé si qué tanta experiencia tengan, pero cuando ustedes abren un kit, por ejemplo, al menos ven el kit de extracción de DNA, si se dan cuenta y ustedes leen, no te dice los componentes que tiene, solo te dice buffer 1, buffer P1, buffer P2, buffer P3, mezcle con ponga aquí acá, coloque microcolumna, lave 3 veces, centrifugue, extraiga con este otro buffer, obtenga, lo que va a obtener es esto, puede medir en el nanodrop, concentración y tiene su DNA. Porque muchas veces la optimización de la extracción del DNA, la obtención inclusive también de RNA o de trabajar células modificadas lleva años y dinero de inversión. No te van a estar diciendo sus secretos, ¿no? a primera vista. Eso les gana, pues, patentes. Entonces, trabajar con bioprocesos, ustedes que se van a dedicar a esto, obviamente implica muchos años de laboratorio para que esto se pueda escalar a un bioreactor. Ven ustedes ahí todos los factores que afectan al crecimiento celular. Si no los tienes controlados, ¿cómo pretendes hacer una producción en masa? Es de locos. ¿Sí? Es importante que para escalar un proceso microbiano, un proceso enzimático, es claro que se tiene que tener un registro controlado y preciso de todos los parámetros para que no tengamos pérdidas de ningún tipo en algún punto. Hablar con células, hablar con bacterias es otra cosa, porque también se puede llevar a cabo la adaptabilidad, que es uno de los puntos que está ahí descritos. ¿Qué es la adaptabilidad? Muchas de las bacterias se prestan a sufrir modificaciones, mutan, en otras palabras. Una bacteria que mute no es deseable, porque como resultado de su mutación puede cambiar los parámetros físico-químicos descritos y entonces esta nos puede reducir, nos puede desplomar los rendimientos de lo que sea. Cuidar los medios, cuidar las condiciones ambientales y poblacionales ayudan a que tengamos un control preciso de nuestra bacteria. ¿Sí queda claro esto? Sí, Doc. Sí. Aquí, esto es mucha letra, pero no, ni modo, tuve que colocarlo porque este es un fragmento del libro que es sumamente interesante, pero quiero que se les lleve un mensaje muy importante porque a veces subestimamos a la microbiología como no tienen idea o generalizamos, o queremos hacer un montón de deducciones absurdas por ver un perfil y esto no puede ser.
y esto es lo que tienen que ustedes aprender como biotecnólogos. Si se plantea la descripción del comportamiento de la población celular, por ejemplo, que yo quiera ver el comportamiento de una población celular como una bacteria, se tendrá que considerar en primer lugar que, ojo, cada célula individual es un sistema multicomponente con una distribución interna no homogénea, incluso a nivel de célula individual. Esto creo que es entendible. El número de reacciones individuales que tienen lugar en la célula es muy elevado. También lo entendemos, ¿no? Y además, también lo es el de mecanismos internos de control de la propia célula. La célula tiene además capacidad de adaptarse a cambios en la composición del medio ambiente y a lo largo del cultivo puede ocurrir mutaciones o algún tipo de presión selectivo que provoque algún cambio en las características genéticas de la célula. En células modificadas genéticamente puede producirse inestabilidad, de forma que la información genética introducida se pierda a lo largo del tiempo. Además, cada célula individual evoluciona dentro de su ciclo de crecimiento. Eso sí es cierto, ¿verdad, chicos? Que en cada replicación, en cada replicación de las células, el DNA de la célula precesora no es exactamente la copia a la anterior. De forma que en medio se encontrarán células con distintas edades, algunas acabadas de nacer, otras en proceso de división y otras al final de su ciclo celular. Hay que tener en cuenta que a lo largo de las distintas fases del ciclo celular, las células varían su actividad metabólica. Además, en microorganismos no celulares, como aquellos que desarrollan micelios, por ejemplo los hongos, ¿verdad? La morfología y tamaño de los mismos varía sustancialmente a lo largo del crecimiento. Esto es muy cierto, ¿no? Continúo. Parece bastante evidente que en un modelo cinético de crecimiento, aquí es lo más importante, que intente contemplar todos los aspectos recogidos arriba en la tabla donde estábamos viendo las relaciones multicomponente, es imposible de formular. Y en su aplicación sería práctica dada la gran cantidad de información requerida. Por lo tanto, el camino escogido es la de efectuar una serie de suposiciones, aquí presten atención, que permitan una simplificación del problema, pero al mismo tiempo permitan obtener una representación útil de la cinética de crecimiento de la población celular. En función del grado de aproximación adoptado, se obtendrán modelos más complejos o más simples. Eso es muy cierto. El término estructurado se utiliza para definir que el sistema estudiado está formado por múltiples comportamientos que intervienen en el crecimiento celular. El término segregado se utiliza para definir que un sistema está formado por un conjunto de células con características individuales distintas para cada una. La aproximación que se denomina crecimiento balanceado se basa en definir todo el proceso del crecimiento celular en función de un componente individual que controla su velocidad, dado que es el sustrato limitante, mientras que los demás componentes se encuentran en concentraciones adecuadas y no limitantes para el crecimiento. Aquí es muy importante a la hora de entonces tener nuestro crecimiento microbiano, es que vamos a tener diferentes estadios a las células. Habrá células que se encuentran en su última fase de su ciclo celular, otras, como dijo el texto, en crecimiento y otras justamente a inicios de la adaptabilidad. Cada una de ellas, obviamente como se encuentra en diferente fase celular, tendrá diferentes reacciones como resultado de las perturbaciones que sufren. Eso lleva tengamos comportar una gran, como diría ahí, vamos a tener un segregado. Ahora, cuando tengamos entonces nuestro crecimiento microbiano, es importante identificar quién va a ser nuestro reactivo limitante.
Por ejemplo, para la Escherichia coli, ¿cuál sería? Que sabemos que claramente se alimenta de glucosa. Colocar glucosa como reactivo limitante es el que nos va a permitir saber hasta qué cantidad de biomasa puedo generar, dejando como en exceso a los reactivos más caros, perdón, a los reactivos más baratos, por ejemplo, el oxígeno, porque sabemos que Escherichia coli es una bacteria aerófila, entonces podemos alimentarla con el exceso de oxígeno y poner como sustrato limitante a la glucosa. ¿Cuánta cantidad de glucosa puedo colocar? La cantidad de biomasa que decidas o que quieras o que pretendas o que desees generar. Es para eso también importante que todos los componentes estén al alcance de la célula. Si ustedes crecen a Escherichia coli, por ejemplo, en un medio de cultivo, algo que es sumamente crucial para el crecimiento microbiano, además del sustrato, es que nos aseguremos que la cantidad de oxígeno llegue a las células. No sé si ustedes hicieron allá en microbiología una comparación de la velocidad de agitación en función de la cantidad de biomasa producida. ¿Lo hicieron? Creo que no, No, yo no profe. recuerdo. Bueno, es una práctica muy clásica. Hay unos bubbles que se llaman así porque son propios para crecimiento microbiano, son unos bubbles que son como unos matraces Erlenmeyer, pero que tienen unas horas, es como un matraz Erlenmeyer, imagínense ustedes, pero en vez de que la base sea lisa, tiene ciertos piquitos como vidrios hacia adentro. ¿Cuál es la idea? Bueno, que cuando empiece el proceso de agitación en un agitador, dentro del matraz se empieza a ver un montón de turbulencia, simulando como si estuviéramos en el mar. Los peces en el mar crecen bastante bien porque la turbulencia, la generación de olas, atrapa el oxígeno y ese oxígeno es el que nutre de oxígeno, obviamente, a los peces. En un mar muy quieto no tenemos producción de oxígeno, no hay atrapamiento de oxígeno, no hay crecimiento de peces. Algo se simula así al crecimiento microbiano. Si tienes un crecimiento aerófilo, no basta con que tengas al matraz abierto al ambiente. Es elemental que también el oxígeno está atrapado por el medio de cultivo para que todas las células puedan rápidamente acceder a él. Los bubbles, que son este tipo de matracitos, permiten que el movimiento sea por golpes, ocasionando que dentro del matraz se generen este tipo de olas y vayan atrapando al oxígeno. Si ustedes comparan una cinética de crecimiento microbiano con este material a una cinética cinética microbiana con un matraz Erlenmeyer con una base lisa, el crecimiento es abrupto. Las OD se disparan tremendamente con una apropiada agitación. La agitación es clave. Si quieres un crecimiento rápido, entre más turbulenta sea la agitación, no homogénea, porque no estamos generando remolinos, porque un remolino no atrapa oxígeno, lo único que hace es un movimiento controlado del agua. Tienes que causar turbulencia para que se generen estas olas y se permita captar al oxígeno. Esto se hace a nivel laboratorio. Otra de las cosas que se pueden hacer es que colocas adentro un burbujeador y con un proceso como tipo sónica, inferior a la sonicación, haces que esas burbujas grandes se rompan lo suficiente para generar micro burbujitas y esas micro burbujitas puedan distribuirse perfectamente en el matraz. Eso ocasiona que las células tengan acceso a él. Ajá. Entonces, vean ustedes, no nada más basta con tener al reactivo limitante. La agitación, pH, temperatura, todo óptimo es clave para el crecimiento microbiano. Ahora, voy a continuar con esto y ya me permito resumir lo siguiente. La aproximación, que se denomina como célula promedio, consiste en considerar que todas las células de una población son iguales y se comportan de la misma forma. Ahorita lo vamos a ver en la figura 4.2, que es la que sigue, como se señala en la figura que les voy a mostrar. El caso real en el crecimiento de una población de células es el del sistema segregado, o sea que tenemos
un montón de multicomponentes y que tenemos varios tipos de células en nuestro medio. Y por lo tanto, pues es muy complejo. La aproximación más comúnmente utilizada y que por tanto permite el tratamiento más simple es el de considerar a la población celular como un sistema no segregado y no estructurado. ¿Se acuerdan cuando veíamos las clases de termodinámica? Y yo les decía, para poder resolver un problema muy complejo, lo que vamos a suponer es que vamos a analizar el problema muy complejo como un problema muy simple, haciendo un montón de generalidades. Cuando hablamos de microbiología, no es la excepción. Ustedes ahorita en el cuerpo del texto ya se dieron cuenta y me lo van a corroborar, ustedes más experimentados que yo, se van a dar cuenta o me van a dar la razón de que cuando tenemos un crecimiento microbiano, pues tienes una población, es como nosotros, tenemos a viejitos, jóvenes, niños. Obviamente no puedes controlar que todas las células crezcan y se comporten de la misma forma, porque tenemos vaya, hay una diversidad muy compleja, una gran cantidad de componentes, reacciones y demás que están sucediendo en la célula y que eso hace que analizarlo macroscópicamente sea complicado. Pero lo que podemos hacer es que, aunque no tengamos el entendimiento de la descripción de un medio, podemos asumir que todas las células son iguales, que todas están en la misma fase y que todas ellas pues tienen las mismas reacciones. Si asumimos eso, el sistema se hace más simple, aunque nos alejemos un poco de la realidad, pero nos va a dar al menos una idea, una noción de por dónde va nuestro crecimiento microbiano. Al momento de escalarlo, esto ayuda muchísimo porque puedes hacer esta suposición por cada uno de los componentes que te interesa, por cada uno de los componentes que son clave para tu crecimiento. Y eso te da, pues, parámetros muy reales de cómo se va a comportar tu crecimiento microbiano. Ahora, ¿cuáles son? Vean ustedes, este es el caso real, el del cuadro inferior izquierdo. Aquí tenemos un caso real, donde sabemos que las células todas son diferentes y que todas tienen diferente comportamiento y que todas van a llevar a cabo reacciones. Cambia su diapositiva, Doc. Ya la cambié. No están viendo una diapositiva que dice aproximaciones a la cinética microbiana. Ya, Sí. ahora sí. Sí. Yo no la veía. Sí, profe, está tonto mi compañero. No te preocupes. Bueno, ahí está el Cállate caso el real. hocico tú, pendejo. Ah, se está grabando la clase. Bueno, Ay, esto perdón. caso real. Pues tenemos, pues la verdad, donde tenemos una variedad de células y multicomponentes en ellas. Esto es lo real, esto es lo que tenemos. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, primero hacer una suposición como, por ejemplo, un promedio celular. O sea, la cantidad de células y todas las promedias. Entonces, pues vas a sacar un promedio. Aunque tengas una diversidad, un promedio en estadística te ayuda mucho porque te dice, aunque no exactamente, pero te dice una tendencia, ¿no? Por ejemplo, todos ustedes tienen pues, a lo mejor unos tienen diarrea, otros tienen otra enfermedad, otros tienen dolor de cabeza. Bueno, en promedio todos están enfermos, ya. Eso me dice, ¿no? Estrictamente no sé de qué cada uno, pero en promedio te puedo decir que la mayoría está enferma. Y eso ya me da una tendencia a saber macroscópicamente cómo se comporta la población sin necesidad de saber cómo se comporta cada uno. La otra es un crecimiento balanceado, ¿sí? En este caso los componentes, vamos a considerar que los componentes son simples. Todos son simples, o sea, no tengo células estructuradas ni células en los diferentes estadios. Todos crecen como simples células sencillas y que se están reproduciendo. Ahora, ¿qué puedo hacer? Además de un crecimiento, o me voy por esta ruta donde hago un promedio de multicomponentes y después hago un crecimiento balanceado, o me voy primero por un crecimiento balanceado y después hago un promedio. Al final debo de llegar a un caso en el que la población celular se trata como un único componente en la solución, en un mismo estadio y que todos llevan a cabo un mismo tipo de reacciones, mismo comportamentalización, etc. Entonces me fui de lo sencillo a lo ideal. Y son los casos ideales los que
se perfilan o los que se estudian. Con esta idealización, puedo hacer el crecimiento de un cultivo, puedo verificar si dejo el cultivo con un medio rico en nutrientes y lo dejo crecer a una cierta temperatura, con una agitación apropiada, puedo monitorear qué tanto estas células empiezan a reproducir y obtengo el siguiente perfil, que es un perfil característico de bacterias o de crecimiento. Tengo una fase de latencia, que es la primera etapa de adaptabilidad, ahorita vamos a hablar de ello. Viene la fase de crecimiento exponencial, la fase estacionaria y muerte. Vean ustedes que si analizo el caso muy generalizado, no estoy entrevistando a célula por célula. ¿Qué observas ahí en un proceso ideal? Pues que todas las células al inicio están en fase de latencia. Todas las células están en crecimiento exponencial. Todas las células están en fase estacionaria. Todas se mueren. ¿Me explico? No estamos analizando la comportamentalización de decir, bueno, aquí estás en fase de latencia, pero cierta parte de la población ya empezó a multiplicarse. O cierta parte de la población ya está en crecimiento, pero otros están muriendo. ¿Sí? Esta es una generalización de ver macroscópicamente la tendencia de las bacterias medio de cultivo. Pero vuelvo a repetirlo, esto es muy generalizado, este gráfico, este perfil de comportamiento, no me da información de saber si las células en algún punto, cierta cantidad de bacterias están mutando. No lo puedo ver. Solo lo pudiera yo ver si esta mutación ya está implicada en una gran cantidad de bacterias, porque entonces voy a ver que esta curva en algún punto va a cambiar. Pero es una manifestación macroscópica. Para verlo macroscópicamente implicaría que mucha tasa de esas bacterias, que gran cantidad de esas bacterias tienen ese comportamiento para que yo lo pueda observar macroscópicamente. Este gráfico, a grosso modo, nos dice, mira, la mayoría de ellas ya está creciendo exponencialmente, se está multiplicando. La mayoría de ellas ya está en fase estacionaria. La mayoría de ellas ya está empezando su proceso de muerte. Sí, estamos hablando de generalidades de ellas. Sí, ¿queda claro esto? Bueno, ustedes miren esto más a detalle en microbiología, ¿no? Pero no es mi proceso dar clases de microbiología. Esto entonces ya lo voy a brincar porque asumo que lo saben. El proceso de latencia, qué significa, todo esto. Bueno, lo más importante que hay que mencionar aquí en la fase de crecimiento es que existen diferentes formas de poder monitorear este crecimiento celular. Y una de ellas es, por ejemplo, utilizar la aproximación de la ley de Malthus en términos del rendimiento, en donde usted monitorea, por ejemplo, la cantidad de biomasa generada, que es X, en función del tiempo. Esta ecuación diferencial la puedes realizar si tenemos o conocemos el tiempo inicial, que es el tiempo de latencia, o el punto, voy a regresarme, en el que empezamos a ver un quiebre de la fase de latencia al crecimiento exponencial. Esta pequeña inflexión que está aquí se le llama tiempo lag, ¿sí? O el tiempo de disparo. Este tiempo lag, si nosotros conocemos el tiempo lag, podemos perfectamente adaptar esta cinética de crecimiento que está aquí y adaptarla por ley de Malthus, ¿sí? Conociendo la cantidad de bacteria inicial que adicionamos y el tiempo lag, que es el punto en donde sucede el crecimiento exponencial. Si aplicamos o resolvemos la ecuación diferencial con los problemas de valor y con las condiciones de valor inicial, cuando X tiende a X0 y cuando T tiende a tiempo lag, podemos resolver la ecuación diferencial y, bueno, podemos llegar a la ecuación que está aquí descrita. El logaritmo entre la cantidad de población bacteriana que crece en función de la inicial está en función de μ, que es una constante de crecimiento o tasa de crecimiento, respecto al tiempo de monitoreo menos el tiempo lag, que es el tiempo que le tomó a la bacteria
empezar a multiplicarse. Si esto lo linealizamos, esto se puede linealizar despejando o monitoreando el crecimiento bacteriano, que es X, pues lo podemos expresar en términos de la cantidad inicial por la exponencial a la constante de crecimiento en términos de el tiempo de monitoreo con respecto al tiempo de referencia, que es el tiempo lag. Claro está que el tiempo debe ser mayor al tiempo de lag, porque estamos trabajando a partir del punto de inflexión del tiempo lag con respecto a el resto de la cinética microbiana. Entonces, aquí queda claro que siempre el tiempo es mayor al tiempo lag. Esto lo podemos hacer y bueno, podemos generar entonces de esta cinética de crecimiento microbiano aquí, porque vuelvo a repetir, se ve muy bonito todo, de información importante si la vemos así. Información importante obtenida de un gráfico de cualitativas, como mira, por ejemplo, aquí está su crecimiento que nos está diciendo habría que linealizar, por ejemplo, y trabajar para poder realizar el crecimiento, esta, esta, eh, este gráfico eh, perfil que y podemos linealizarlas. La idea de linealizar, a la hora de hacerlo, ciertas características que van a arrojar información de cuantitativas de que también en tu microbiano, que eso a ustedes como ingenieros les interesa. Entonces, esto se puede linealizar y, por ejemplo, conocer mediante la pendiente de cada gráfico. Puedes conocer la tasa de crecimiento de tu en condiciones. Esto te permite poder escalar el proceso si mantienes las condiciones. Porque te da una idea la tasa de crecimiento que resulta de la. ¡Profe! Se desconectó. ¡Profe!
No sé, yo digo que no, ya hay que irnos a la chingada. El pendejo. Alguien me están matando. Ay, ¿ya me escuchan? Ya lo escuchamos. Ya, ya lo escuché. Ay, qué bueno. ¿Se puede ver mi imagen, se puede ver la imagen que estoy proyectando? No, No. No, es que yo no veo, yo no los veo a ustedes, no veo a nadie, todo está en negro. ¿Saben qué? Ni modo, vamos a tener que dejar la clase hasta aquí. Nos quedamos entonces en la parte lo último que escucharon fue de casualidad Ley de Malthus. ¿Sí escucharon No. Ley de Malthus? ¿qué cosa? Ley de Malthus No, cuando les profe. decía yo que de linealizar. No, No, no. yo lo escuché bien No. robótico, profe. Ah, ¿dónde nos quedamos? Hasta Se escuchaba muy cortada su. Se la escuchaba voz. así bien cortada, así bien de... Ay, qué mala suerte. Ay, aquí ya. A ver, déjame ver si ya. Ay, híjole. Ay, no, qué internet tan feo. Cuando yo lo escuché así, todo entrecortado, pensé que era mi internet. No, sí. Por dos. Ay, no, y todavía nos hace falta ver varias cosas. Ay, no. Bueno, ni modo, me voy a tener que dar prisa. Vamos a dejar, híjole, no. ¿Cuándo nos vamos a ver otra vez? ¿El lunes? Martes, ¿no? ¿Quién sabe? Es Marte. El martes. Ay, no tengo. Nos tocan los martes. Ok, ni modo. Ay, no, es que falta muchísimo. Ay, no, ¿cómo le hago para tengo que acabar esto? Ok, bueno, nos vemos entonces el día martes. ¿Sale? Sí. Nos vemos el día martes. Ay, a ver aquí. Ay, espérense, antes que se me vaya, nada más quiero ver. Espérense, espérense. Nada más quiero ver a dónde me quedé. Espérame, espérame. No, no puedo presentar. Ay, no. Ni modo. Pues sigue Vamos a tener que grabando, dejar ¿no? la... Puede checar. Sí, ya después checo.